Bien, vamos a ver dos conceptos. Uno que es el de cobertura de código por pruebas y otro que es el concepto de complejidad ciclomática. Bien, cuando hablamos de cobertura de código es un concepto muy práctico, es una métrica muy práctica que nos va a dar ciertas ideas interesantes. Y cuando hablamos de complejidad ciclomática, eso es otra métrica que en algunos casos puede ser muy útil para detectar trozos de código excesivamente complejos y para entender algunos aspectos de codificación, ¿no? Cuando uno habla de, y en inglés se le llama code coverage, cuando uno habla de cobertura de código, ¿qué creen ustedes que significa eso? Imagínenlo, no sé, ¿qué se les ocurre? Eso es más bien flexibilidad, qué tan fácil evoluciona el código, mantenibilidad, etc. ¿Okay? Estamos hablando de pruebas. Recuerden que todo esto está enmarcado dentro del contexto de pruebas. ¿Okay? Entonces, no sé, ¿qué piensan? ¿Alguna otra idea? Recuerden que hablábamos de pruebas caja negra, de pruebas caja blanca, etc. ¿Bien? Va en esa dirección, pero es algo que va mucho más allá. O sea, fíjense, ¿cómo sé? Supónganse que escribí un conjunto de pruebas para un software. ¿Cómo sé que ese conjunto de pruebas es suficiente? ¿Cómo sé que no lo es? ¿Se dan cuenta? Dijimos que nunca íbamos a poder escribir, o sea, nunca íbamos a poder asegurar que el software que estamos codificando está libre de errores. Por más pruebas que escribamos, porque una prueba puede demostrar la existencia de un error, pero no la ausencia de errores, ¿okay? Pero en cualquier caso tendríamos que tener algún tipo de métrica, alguna forma de decir, hey, mira, o sea, este conjunto de pruebas que tenemos aquí pareciera que son lo suficientemente buenas para el código que tenemos por X, Y, Z, ¿okay? Eso es algo que hay muchas formas quizás de verlo, de atacarlo, de pensarlo. No es algo fácil de medir en algunos otros, con otras estrategias quizás. Esta es la más directa, la más fácil de medir, pero ojo que también puede ser la más engañosa y vamos a entrar un poco en detalles. La cobertura de código, fíjense, dado un conjunto de pruebas, ¿qué porcentaje del total del software bajo pruebas, o sea del código, qué porcentaje es cubierto por las pruebas? O sea, básicamente es una manera de decir, yo corro las pruebas y el 50% del código se ejecuta al menos una vez. ¿Lo ven? Entonces, en cierto sentido, yo puedo decir, bueno, este 50% de código está bien probado, este 50% de código quizás está mal probado. Y nos vamos a dar cuenta que es una métrica que podría llegar a ser engañosa y que tomarla con pinzas. ¿Bien? Porque el hecho de que tengan un software con un 100% de cobertura de código no quiere decir que no hay errores. Y no quiere decir que las pruebas estén necesariamente bien hechas. ¿Vale? Pero es un número que nos puede dar algunas ideas al respecto. ¿Se entiende la cuestión? O sea, yo corro las pruebas y eventualmente cuento todas las líneas de código y digo, esta línea de código se ejecutó por la prueba, esta línea de código no, esta sí. Hago ese conteo y saco un porcentaje. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, fíjense, vamos a tratar de entender esto. Dado el siguiente método, imagínense que ahí adentro tenemos un system error, println, cualquier cosa, ¿okay? O sea, no nos importa mucho. Lo que sí nos importa es que es algo lineal, o sea, es una instrucción tras otra, es un cálculo. No hay estructuras de decisión, no hay estructuras de repetición. Entonces, dado ese simple código, ¿cómo lo podemos probar de forma satisfactoria? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué valores de entrada usarían? ¿Cuántas pruebas necesitaríamos? A ver, si yo llamo el método y le digo método bajo prueba 1, 2, 3 y la cosa es se imprime do something with 1, do something with 2, do something with 3, ¿estará correcto el método? ¿Verdad que sí? Aparentemente. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense que con un solo test, con una sola prueba, bastaría. Y con una sola prueba garantizaríamos que todas las instrucciones del método se están ejecutando. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Entonces, en este caso, con una sola prueba sería suficiente. Yo no sé si está la prueba aquí. Sí, aquí está. Abajo está la prueba.
Y ahí empezamos a ver un poquito de JUnit. Ese full line coverage y nota mental, yo mantengo el camel case. ¿Saben lo que es el camel case? El camel case es los nombres de los métodos, ¿ok? Comienzan en minúscula y se capitaliza cada nueva palabra que compone el nombre del método. Eso se llama camel case porque es como la joroba de un camello. ¿Bien? Yo lo respeto casi que a muerte, excepto en las pruebas, que en algunos casos introduzco el underscore porque es más fácil leerlas. Hago la aclaratoria, ¿ok? Porque esto no es un uso común en Java, una convención común en Java, ojo. Entonces, bueno, fíjense en algo. Yo creo la clase foo. Imagínense que esto está enmarcado dentro de una clase foo. Llamo foo method underTest 1, 2, 3 y si eso eventualmente imprime, imagínense que tengo una forma mágica de comprobar que eso imprime 1, 2 y 3, ¿ok? Si eso eventualmente imprime 1, 2 y 3, se supone que todo está bien y se ejecutan todas las líneas de código. Deberían, ¿verdad? Porque al llamar esta función se corre esta, se corre esta, se corre esta y tengo una cobertura del 100%. Vale. ¿Será suficiente este tipo de forma de pensar para obtener una cobertura del 100% en todos los casos? ¿Qué podría añadir aquí? ¿Qué pasaría si hubiese una estructura de decisión en algún lugar en el código? Por ejemplo, con un solo test podría obtener una cobertura de código del 100%. Si tal cosa, entonces haga esto. De lo contrario, haga tal otro. ¿Se dan cuenta? Entonces uno tiene que empezar a considerar esas complejidades. Fíjense en esto, aunque ojo, ¿no? Puede que sí, hay que ver. Otro método bajo prueba que recibe dos enteros y si el primer entero es menor que el segundo entero, entonces imprime este mensaje y en cualquiera de los casos siempre imprima este otro mensaje. ¿Ok? O sea, esta fue una versión y una visión muy sobresimplificada. Esto es una visión un poco más compleja del asunto. ¿Cómo probarían eso? ¿Qué se les ocurre? Imagínense que queremos un 100% de cobertura de código. ¿Ah? No sé, a ver, se me ocurre que podría ser, sí, pero habría que justificar por qué necesitamos dos pruebas. Se me ocurre que si pasamos, por ejemplo, A igual 1 y B igual 2, entramos en el if, por supuesto, se ejecuta el if, se ejecuta el system out dentro del if y siempre se ejecuta el otro system out, así que parecería que hemos obtenido un 100% de cobertura de código con una sola prueba. ¿Ok? Y en efecto eso es lo que está haciendo esta prueba que está aquí, ¿vale? Pero podemos pensar, ¿será todavía suficiente? Por ejemplo, alguien puede quedarse con la idea, y Maurino, o sea, tu visión inicial es correcta, simplemente traté de simplificarlo aún más. Alguien puede quedarse con la idea, ¿será que si en la condición del if es falsa, ahí se producirá algún bug? ¿Se producirá algún efecto colateral por el hecho de que no se impriman las sentencias que están dentro del if? Y de nuevo, aquí hay simplemente system errors, ¿ok? O system outs. O sea, simplemente estoy imprimiendo por pantalla. Pero dentro de ese if puede haber otra cosa, un cálculo, algo extra. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la condición es falsa, ¿será posible que quizás se produzca algún bug que mi prueba no está detectando? ¿Ven la concepción, no? Entonces, se ejecutan todas las líneas de código con esa única prueba que tenemos allí, pero no se prueban todas las posibles salidas del if, porque solo estoy probando el código con la condición verdadera. Entonces, si bien, y ojo con esto porque aquí introducimos otro concepto, la cobertura de código, ¿ok?, es un término inicialmente que se ejecuta en todas las líneas de código, pero el término también arropa otros conceptos. Entonces, fíjense la sutileza. Hay un 100% de cobertura de código, eso es indiscutible, pero no hay un 100% de cobertura de ramas. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque sucede y pasa que todos los ifs no se han ejecutado con sus dos posibles cursos de acción. ¿Verdadero? Sus dos valores posibles en las condiciones. ¿Verdadero o falso? Entonces, esa prueba que está ahí corrió solo el escenario en el que el if es verdadero y se entra en efecto en el if. Pero la otra rama, el otro escenario en el que la condición del if es falsa, no se ejecutó.
¿Me siguen? La idea, el concepto. Entonces, hay 100% de cobertura de código, no hay 100% de cobertura de ramas. Cobertura de código, cada línea se ejecuta al menos una vez. Cobertura de ramas, todos los lazos y todas las estructuras de decisión se ejecutan en todas sus posibilidades. ¿Ok? Si pusiésemos dos pruebas ahora, por ejemplo, bueno, ahí abajo, por cierto, hay un error, ese method under test dice 1, 1, 2, 3, 3, 2, los números están mal, vale, porque no podría ser, tenemos dos parámetros arriba solamente. Vamos a analizarlo y lo corregimos de una vez. Bien, fíjense en esto. Si tengo esas dos pruebas, imagínense que en la primera vamos a ignorar el primer entero y a considerar solo los dos segundos enteros. Imagínense que A vale 1 y que B vale 2. Esa es la prueba que teníamos antes. Entonces, si hacemos eso, lo que está sucediendo es que esta condición es verdadera. Por lo tanto, entramos en el if, se ejecuta esto, ahí ya logramos un 100% de cobertura de código, ¿ok? Pero esta otra prueba, A es 3, B es 2, resulta que A es mayor que B, por lo tanto, la condición no se ejecuta y no entramos aquí, y este if ya se ejecutó con sus dos posibilidades, verdadero y falso. Y con estas dos pruebas hemos logrado tener un 100% de cobertura de ramas. Y de una vez vamos a corregir aquí cómo debería ser esto. Ok, ¿están claras las ideas? Cobertura de código, todas las líneas. Cobertura de ramas, todas las ramas se ejecutan en todas sus opciones posibles. ¿Será esto suficiente? ¿Qué creen? ¿Podremos inventar algo que vaya más allá de esto? Por ejemplo, a ver, imagínense esto. Otro método bajo prueba que recibe 3 enteros, ¿ok? Y que tiene dos ifs y elses uno detrás del otro. El primero es muy similar al que acabamos de ver, solo que tiene un else. Si A es menor que C, imprime el mensaje que está allí, de lo contrario imprime el otro mensaje. Si B es menor que C, imprime ese mensaje, de lo contrario imprime el otro mensaje. Entonces vamos a pensar un poquito. ¿Cómo obtendríamos un 100% de cobertura de código? Díganme, por ejemplo, con qué valores de A, B y C y cuántas pruebas necesitaríamos para invocar ese método y obtener un 100% de cobertura de código. ¿Cómo? A ver, con 1, 2, 3 entramos en el primer if, ¿sí? Por lo tanto, ya podemos tachar la primera línea, ¿cierto? Con 2, 3, perfecto, 1, 2, 3, entramos en el segundo if y podemos tachar esta segunda línea. Eso entonces es un test que nos daría quizás, a ver, de las 1, 2, 3, 4 líneas completamente cubiertas si hablamos en términos de cobertura de código. Pero ni esta ni esta se están cubriendo, ¿verdad? Entonces con un test logramos cubrir la mitad, podemos decir, más o menos. ¿Vale? ¿Qué otro caso de prueba tendríamos que añadir al que planteó Angélica para poder tener 100% de cobertura? Está fácil. 3, 2, 1. Si ponemos 3, 2, 1, bueno, resulta y pasa que esto va a ser falso, por lo tanto se va a invocar esta instrucción, esto va a ser falso, se va a invocar esta instrucción y obtuvimos un 100% de cobertura de código. ¿Habremos obtenido un 100% de cobertura de ramas? A ver, piénsenlo. Cada estructura de decisión se ejecutó tanto para la condición verdadera como para la condición falsa. Sí, ¿verdad? O sea, en este caso, obtener un 100% de cobertura de código fue exactamente lo mismo que obtener un 100% de cobertura de ramas. Bien. Entonces, es lo que les decía, no hay forma de obtener un 100% de cobertura de líneas de código con un solo test. ¿Ok? Necesitamos 2 tests y estos sí son los parámetros correctos. Noten que si ponemos
1, 1, 2, 3, 3, 2, no sé. Capaz que hay un error de copy-paste también aquí. Fíjense, analicémoslo. Si es 1, 1, 2, 1 es menor que C, no. Por lo tanto está entrando aquí, ¿cierto? Pero este también, 1 es menor que C, 1 es menor que 2, sí. Por lo tanto está entrando en la primera línea. 1 es menor que 2, sí, está entrando aquí en la primera línea, ¿verdad? Y aquí 3 es menor que 2, no, está entrando en la segunda línea. 3 es menor que 2, no, está entrando en la segunda línea. Está bien, me parece que 1, 2, 3 es más intuitivo que 1, 1, 2, pero bueno. Entonces, con estos dos tests tenemos 100% de cobertura de código y tenemos 100% de cobertura de ramas. ¿Será eso suficiente para detectar todos los bugs posibles? Sabemos que no podemos detectar todos los bugs posibles, ¿ok? Pero ¿será eso suficiente como para estar contentos? ¿Se les ocurre alguna forma de ir más allá? ¿Colocar? Claro, pero ¿por qué? O sea, fíjense en algo, y aquí hay un aspecto interesante, ¿no? Cuando seleccionamos valores de entrada de prueba, negativo, 0, lo que sea, tenemos que justificarlos. ¿Por qué estamos usando esos valores de entrada? ¿Vale? Acuérdense que aquello que dijimos de escoger los valores bajo ciertos criterios. Usar valores representativos, valores frontera, valores límites, valores conflictivos, etc. Valores conflictivos, si hay una división, bueno, poner un 0, a ver, tratar de generar una división por 0. ¿Ok? Valores límites, bueno, vamos a probar qué pasa cuando insertamos un elemento en la pila y la pila está vacía. ¿Ok? O la pila está llena, por ejemplo. Y valores representativos, bueno, o sea, vamos a probar qué pasa con 1 o 2 o 3 valores particulares del dominio de entrada. ¿Ok? Piensen en algo, ¿será que se podrá? Hasta ahora hemos probado la condición de arriba falso, la condición de abajo falso, y también hemos probado la condición de arriba verdadera y la condición de abajo verdadera. Pero hay dos casos que aún no hemos probado, si se ponen a pensar. ¿Cuáles son? ¿Qué iguales qué cosa? No, pero no piensen en los valores de entrada, piensen en el código que tenemos allí. Fíjense, el primer test prueba, la primera condición la hace verdadera y la segunda condición la hace verdadera. El segundo test, la primera condición la hace falsa. Se ponen a pensar, o sea, podría darse un extraño bug en el que el bug solo sucede cuando entramos en el if de arriba, pero no entramos en el if de abajo, o viceversa, por X, Y, Z, la forma en que estoy sacando el cálculo. Recuerden que este es un ejemplo abstracto. Entonces ahí hay que introducir otro concepto. Tenemos un 100% de cobertura de código, un 100% de cobertura de ramas, ¿ok? Pero no tenemos lo que se llama un 100% de cobertura de caminos. O sea, todos los posibles caminos que podríamos haber tomado por ese código no los hemos tomado. Hemos dejado dos por fuera. El caso de que arriba sea verdadero, abajo sea falso o viceversa. ¿Bien? Entonces estas dos pruebas no son suficientes para obtener un 100% de cobertura de caminos. ¿Ok? Necesitaríamos 4 pruebas en este caso particular. Fíjense que la primera prueba valida, yo voy a clasificarlas como verdadero verdadero, verdadero falso, falso verdadero, falso falso. ¿Ok? Entonces la primera prueba está revisando verdadero verdadero. O sea, el primer if es verdadero, el segundo if es verdadero. La segunda prueba está revisando, vamos a ver la que está aquí abajo, está revisando falso falso. Los dos if son falsos. La tercera prueba, arriba a la derecha, está revisando 1 es menor que 2, así que eso es verdadero, 3 es mayor que 2, así que eso es falso, o sea, verdadero falso. Y la última prueba, si se ponen a sacar las cuentas, 3 es mayor que 2, 1 es menor que 2, está revisando, falso verdadero. ¿Lo ven? Entonces, con esta prueba, con estas 4 pruebas, hemos obtenido lo que se suele llamar un 100% de cobertura de caminos.
es decir, todas las posibles combinaciones entre las distintas estructuras de decisión que hay en la función que estamos probando, han sido ejecutadas, han sido corridas. Entonces noten que son 3 métricas: cobertura de código, cobertura de ramas y cobertura de camino. En realidad no es una sola métrica. Obtener 100% de cobertura de código, como se pueden imaginar, creo que es evidente de los ejemplos, es mucho más fácil, necesito muchos menos tests, ¿ok?, que obtener 100% de cobertura de ramas, y eso es mucho más fácil todavía que obtener 100% de cobertura de caminos. Mientras más me muevo hacia adelante en esa métrica, o sea, mientras más hacia cobertura de caminos voy, más tests voy a necesitar. Y eso nos permite pensar en otra cosa. Eso nos permite pensar en que el código que es menos complejo, como por ejemplo es mucho más fácil de probar, o sea, necesito menos tests que el código más complejo, como por ejemplo ¿ok? Menos complejo, más fácil de probar; más complejo, más difícil de probar. Y también se van a dar cuenta que hay una relación bastante directa. Esto es difícil de probar, ¿ok?, pero hay una relación bastante directa entre la complejidad y la posibilidad de meter errores. Mientras más simple es el código, más difícil es equivocarse y programar un error, introducir un error. ¿Se dan cuenta? Mientras más complejo es el código, más fácil es introducir un error involuntariamente, más difícil de probar es y más fácil es de introducir un error. ¿Okay? La moraleja aquí, saliéndonos un poco de la parte de pruebas por un instante, es: mantengan el código lo más simple posible. Mantengan los métodos lo más cortos posibles. Mantengan la complejidad ciclomática lo más acotada posible. Ya vamos a hablar qué es eso, ¿ok? Por supuesto, hay cosas que no hay forma de simplificarlas más. Hay algoritmos que no hay manera de simplificarlos más. Pero si tienen que escoger entre un código extremadamente complejo o uno que hace lo mismo, que es extremadamente simple, váyanse por el que es simple. ¿Ok? Es importante eso. Bien. Vamos a atacar ahora el concepto de complejidad ciclomática, porque el concepto de complejidad ciclomática nos va a permitir medir esa complejidad de código. Y además que nos va a permitir establecer un conjunto de cotas, ¿ok?, para decir cuántos tests aparentemente debería tener para obtener un 100% de cobertura de ramas, cobertura de caminos. El término de complejidad ciclomática fue acuñado por Thomas McCabe en el 76. Tengo el artículo, si lo quieren leer en algún momento, es muy bonito, el artículo original. Y básicamente lo que hace es que cuenta el número de caminos linealmente independientes a lo largo de un programa, función o método. Es un poco lo que hemos hecho aquí. Hemos contado el número de caminos que hay, ¿ok?, para poder garantizar que vamos a ejecutar todos esos caminos. Y es una forma, es una métrica para medir la complejidad del código fuente. Al grado de que hay herramientas de análisis estático, o sea que toman el código, lo parsean, lo analizan y generan un reporte sin ejecutar el código, que por supuesto no van a encontrar bugs, esas herramientas, al menos no bugs directos, pero sí les van a decir cosas como: hey, mira, esta función tiene mucha complejidad ciclomática, es posible que ahí haya problemas. ¿Ok? La otra cosa, por ejemplo, es que quizás módulos con baja complejidad ciclomática no es tan crítico obtener un 100% de cobertura de código. Esto puede ser muy relativo, ¿ok?, porque es muy fácil determinar que están correctos. Y ese fácil también hay que ponerlo entre comillas. Mientras módulos que tienen una excesiva complejidad ciclomática, es buena idea quizás probarlos más a profundidad, porque allí se pueden ocultar fallas. Entonces también es una manera de decidir hacia dónde vamos a apuntar nuestros esfuerzos de testing, de pruebas. Bien. Y básicamente es muy simple, mire, podemos ilustrarlo con el código que teníamos anteriormente. El primer ejemplo que mostramos lo podríamos reducir básicamente a un nodo. Todas las instrucciones de código, ¿ok?, que se ejecutan una tras otra, las reducimos a un nodo. Un poquito como cuando hacemos análisis en análisis y diseño de algoritmos. Lo han visto, por supuesto, a estas alturas, o no lo han visto. AIDA, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan cuando uno hace el análisis de rendimiento? O de n cuadrado, etcétera.
uno básicamente dice, bueno, o sea, todas estas instrucciones que están una tras de la otra, no hay lazos, no hay estructuras de decisión, etcétera, son uno. No me interesa analizar individualmente cada instrucción, sino que asumo que eso es un solo bloque y eso se ejecuta en O1, ¿cierto? Entonces aquí hacemos lo mismo, asumimos que esto es un solo bloque y entonces podemos representar nuestro programa por un grafo que tiene un punto de entrada y un punto de salida. Y la complejidad ciclomática, y ya vamos a ver cómo se calcula de esto, es 1. Fíjense, el que tiene una estructura de decisión ya no es tan simple, porque yo entro al programa, ¿ok? Y puedo o bien sea irme por este lado o irme por este lado. Si me voy por este lado, ejecuto estas instrucciones que están representadas por esto aquí, y luego sigo el flujo normal, el flujo principal de ejecución. Si la condición fue falsa, entonces salté directamente a esto. ¿Bien? Y entonces básicamente solo se ejecutaría este y este nodo. Entonces yo puedo representar este programa por este grafo. ¿Se entiende ese concepto de tratar de pasar el programa junto con sus estructuras de decisión, etcétera, a un grafo? Y vamos a ver más adelante que la complejidad ciclomática de esto es 2. ¿Okay? Y nuestro segundo ejemplo, el que tiene los dos ifs y los dos elses, si se ponen a pensar, tengo el punto de entrada. El primer if me fuerza una decisión, o me voy por la izquierda o me voy por la derecha. Dependiendo de por dónde me vaya, ejecuto esto o esto, y luego sigo camino. El segundo if me fuerza una segunda decisión y luego sigo camino. ¿Se dan cuenta? Entonces la complejidad ciclomática de esto vamos a ver que es 3. Y noten que aquí se ve bastante fácil que con un solo test yo puedo pasar por todos los nodos, ¿ok? Y ejecutar todos los arcos, pasar por todos los arcos. Mientras que aquí con un solo test no puedo. Con un solo test o bien paso por aquí o bien paso por aquí y me estaría saltando en este caso un arco, y si paso directo me estaría saltando 2 arcos y un nodo. Entonces necesito 2 tests para poder pasar por todos los arcos y por todos los nodos, ¿ok? Noten, por cierto, que con 2 tests aquí en principio obtenemos también un 100% de cobertura de caminos, no solo de cobertura de ramas. Y aquí fíjense que se ve clarito también. Yo puedo hacer esto, pasar por aquí, puedo hacer esto, pasar por este otro lado. Esos fueron los 2 tests iniciales que hicimos. O también puedo ir en ese, pasar por aquí, o al contrario, pasar por acá. Entonces se ve bastante claro en el grafo que necesitamos 4 tests para obtener un 100% de cobertura de caminos. ¿Okay? Y ojo con algo, ¿no? Esto es interesante saberlo, porque tampoco es que ustedes van a agarrar el código, se van a poner a generar los grafos y se van a poner a calcular las complejidades ciclomáticas. ¿Okay? Hay software que hace eso, pero es importante entender lo que nos están diciendo esos números, ¿okay? Y entender el impacto que pueden tener funciones con excesiva complejidad ciclomática en nuestro código. Pues bueno, una forma de calcularla, de nuevo, esto no es quizás crítico. Una forma de calcularla, hay 2 maneras de hacerlo, por cierto, es esta. La complejidad ciclomática es el número de aristas, en este caso son 8 aristas, el número de nodos, en este caso son 7 nodos, el número de salidas, en este caso es una sola salida. Por ejemplo, si tuviésemos un return en algún lugar podríamos tener 2 salidas, y pues 8 menos 7 más 2 por 1, 3. Al final del día, de nuevo les digo, es solo un número, ¿ok? Que básicamente les dice qué tan complejo es una función determinada. Mientras más alto es ese número, más complejo es ese número. Por cierto que los whiles y las estructuras de decisión al final del día se tratan como las estructuras de repetición, perdón, al final del día se tratan como estructuras de decisión, ¿ok? O sea, si ustedes se consiguen con un while, bueno, van a haber 2 casos. El caso en el que básicamente estamos hablando de que la condición fue 0, la condición fue falsa, y entonces nunca entré ni siquiera en el while. O el caso en que la condición fue verdadera y iteré al menos una vez, ¿ok? Lo mismo aplica con el do while, lo mismo aplica con el for, ¿vale? Es el mismo principio, o sea, lo podemos reducir a ese tipo de estructuras. Y bueno, es interesante porque fíjense que si bien no hay una forma determinística de saber exactamente cuántas pruebas necesitamos para obtener un 100% de cobertura de caminos en todos los casos, probablemente. En general, si uno quiere obtener, o sea, la complejidad ciclomática, uno necesita una cantidad menor o igual
que la complejidad ciclomática de pruebas para obtener un 100% de cobertura de ramas. O sea, es posible con un número menor de pruebas, menor o igual de pruebas que la complejidad ciclomática, obtener 100% de cobertura de ramas. Y la complejidad ciclomática define básicamente un bound, en inglés eso se llama un límite, una cota inferior, bien, de la cantidad de pruebas que necesitamos tener para obtener 100% de cobertura de caminos. O sea, básicamente para este código necesitamos como mínimo 3 pruebas para obtener un 100% de cobertura de camino. ¿Ok? A lo mejor no son 3, a lo mejor son más de 3. Pero con menos de 3 pruebas, sí les puedo asegurar que no vamos a obtener un 100% de cobertura de caminos. Y de hecho, fíjense que fueron 4 en este caso. ¿Ok? Pero con menos de 3 pruebas, con 3 pruebas o menos, podemos obtener un 100% de cobertura de ramas. Y noten que en este caso, con 2 pruebas, si mal no recuerdo, obtuvimos ya un 100% de cobertura de ramas. Entonces la complejidad ciclomática nos da una idea de eso. Bien, nos podría permitir decir, bueno, a ver, ¿cuántas pruebas tenemos para esto? ¿Cuál es la complejidad ciclomática? No, posiblemente aquí deben haber pruebas que faltan, porque tengo menos pruebas que el número que arroja la complejidad ciclomática. Pero para eso sirve, o sea, tampoco es algo que no se lo tomen tampoco muy en serio, es lo que trato de decir. Es un número importante en ese sentido. No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. ¿Alguna? Bien, respecto a la cobertura de código, yo les confieso que tenía estos ejemplos, estos particularmente que están aquí corriendo. Los vine a buscar esta mañana, los hice la semana pasada, hace unos 10 días y no los consigo ahorita. Deben estar en la otra computadora seguramente. Ese es el asunto. Entonces se los quería mostrar corriendo particularmente estos ejemplos, ¿no? Se los debo. Pero en cuanto a la cobertura de código, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo hago para saber qué porcentaje de las líneas de código de una aplicación o de un software están siendo cubiertas por las pruebas? ¿Okay? Bueno, resulta que hay aplicaciones que hacen eso. Déjenme preparar aquí esto un minutico. Hay aplicaciones que hacen eso. Entonces yo voy a sacarme debajo de la manga otro pequeño ejemplo. Aquí, bueno, esta es la aplicación de los horarios, que yo se las mostré ya. Ok. No le hagan caso a este panel que está aquí. Fíjense, yo puedo correr las pruebas de la forma tradicional, o sea, me vengo, y esto lo vamos a hablar técnicamente, cómo se hacen, cómo se escriben las pruebas, pero aquí, por ejemplo, estoy corriendo las pruebas, esto también se los mostré, ¿verdad? Sí se los había mostrado, ¿no? Sí. Y al correr las pruebas, él me dice, bueno, corrí 32 pruebas, y de las 32 pruebas, todas pasaron. Eso ya de por sí me da una métrica, una idea de que, bueno, en principio la aplicación está bien. Ahora, si yo quiero medir cobertura, hay un plugin de Eclipse, ¿okay? En este caso es este que les estoy mostrando aquí. Realmente el software para medir la cobertura se llama EMA, no sé qué significa, cuáles son las siglas exactas, y el plugin de Eclipse se llama SL de Eclipse EMA. ¿Okay? Entonces lo pueden instalar perfectamente y eso añade aquí un botoncito adicional que permite correr las pruebas o inclusive correr la aplicación, ojo, y medir la cobertura. Entonces yo ahora voy a correr las pruebas, por ejemplo, y voy a obtener un reporte donde me están diciendo que el 60.2% del código está cubierto. O sea, del 100% de las líneas de código tengo un 60.2%. Y ojo, lo que hace es cobertura de ramas, no cobertura de código ni cobertura de caminos, este plugin en particular.
Y inclusive yo puedo desglosarlo por paquete. Y fíjense que el por paquetes me dice, bueno, el código que está en el paquete XJC Generated tiene un 91% de cobertura de código. El código que está en el paquete GIMP Palette tiene un 99.6% de cobertura. El código que está en ORG Timetable tiene un 89.9%. Y probablemente me está diciendo que el código que está en Command tiene un 0%. Esto no está incluido ni siquiera en los tests por los momentos, ¿ok? O que el código que está, por ejemplo, en main, que es la ventana principal, tiene un 0% de cobertura de código. Eso tampoco lo estoy probando, aunque se podría hacer, ¿ok? El código que está en el modelo tiene un 64%, etc. Y es interesante porque no solo nos permite hacer esto, sino que yo puedo, por ejemplo, abrir algo aquí, quizás, a ver, el algoritmo de layout, que tiene un 100%, el algoritmo de layout, como quizás sepan, es el que se encarga de organizar gráficamente todos los distintos slots. Pero si yo lo abro, y fíjense que es un módulo crítico, en cierto sentido, porque es un algoritmo que puede ser complejo y que se encarga de hacer una operación, un trabajo que es complejo. ¿Lo ven? A lo que me refiero. Entonces, quizás si mi ventana principal no tiene un 100% de cobertura de código en este momento, si el código que hace la interfaz de usuario no está cubierto al 100%, no me preocupa tanto. No es tan crítico, ¿se dan cuenta? Pero este código, que es difícil de mantener, difícil de depurar, difícil de... sí quiero que tenga la mayor porcentaje posible de cobertura de código. Esa es otra forma en la que nosotros podemos hacer, digámoslo así, balancear costos, ¿ok? Respecto a la relación costo-beneficio. Entonces, si yo abro aquí Layout Algorithm, fíjense que se ve en la pantalla, espero que se vea bien, en verde está todo el código las líneas de código que se han cubierto. Noten que esta marquita que está aquí, lo que nos está diciendo, inclusive el tooltip lo dice, que las dos ramas, los dos branches, se han corrido. El branch en el que la condición del while fue falsa y el branch en el que la condición del while fue verdadera. ¿Ok? Igual aquí. Entonces, cuando nos ponemos a ver el algoritmo, muy bonito, tenemos un 100% de cobertura de código. Vale. Vamos a ver cómo se ve algo en lo que no tengamos un 100% de cobertura de código. Por ejemplo, vamos a ver en Timetable Builder, que es lo que hay aquí. Ajá. Fíjense lo que me está diciendo aquí. Me está diciendo que si nos ponemos a ver, hay muchos verdes, pero hay un par de condiciones que lo que me está diciendo aquí es que no se han cubierto las dos ramas. O sea, de las dos ramas posibles, una nunca se ejecutó. Probablemente semestre nunca fue, a ver, nunca fue nulo. No sé, no recuerdo ahorita qué es lo que está sucediendo aquí. Si es distinto de nulo, semestre siempre fue igual a nulo. O sea, fíjense que esto sí se ejecutó. ¿Ok? Lo que quiere decir es que la condición nunca fue verdadera, por lo que nunca salí antes de tiempo, porque se ejecutó lo de abajo. Si hubiese sido al contrario, esto nunca se hubiese ejecutado nunca. Entonces lo que me está diciendo es que, bueno, nunca se dio el caso en el que esta función retornó un semestre que fuese distinto de nulo, siempre retornó nulo. Y ahí es donde las pruebas caja blanca nos pueden ayudar. O sea, ahí podemos tener una idea para pensar varias cosas. Fíjense que primero podemos sentarnos a pensar a ver si ese código realmente es necesario. Esa sería una conclusión interesante, algo que habría que analizar. ¿Es ese código que está allí realmente necesario? ¿Hace falta en verdad? ¿O lo podemos quitar? A lo mejor la conclusión es, mira, tú puedes quitar ese código, no te hace falta, porque Find Semester by Name está garantizado que nunca va a retornar nulo. O peor aún, resulta que lo podemos cambiar por una aserción. Entonces, en lugar de tener esto, voy a decir assert que asegúrate que el semestre nunca sea distinto de nulo. ¿Saben lo que es una aserción y cómo funciona? ¿Quién no lo sabe? Ok. ¿Qué conocen al respecto? Asegurarte de que una condición sea verdadera. ¿Ok? Bueno, el assert es un keyword que existe también en C++ y en otros lenguajes de programación. Básicamente lo que recibe es una condición como argumento y lo que hace es
Si ese argumento es verdadero, todo bien, no sucede nada. Si el argumento es falso, el programa se estrella. ¿Ok? Es como que no sigas de largo, no pases de aquí si el argumento es falso. ¿Ok? Es una cláusula del lenguaje de programación, no es una excepción o algo así, porque tiene una importante, interesante y crítica y confusa cualidad. Confusa si uno no sabe qué es lo que está haciendo. Que es que se pueden desactivar o activar. O sea, es decir, yo puedo decirle al compilador, ignóralos totalmente. Ignóralos al grado de que ni siquiera los pone en el código compilado, en el .class resultante o en el código objeto resultante. ¿Lo ven? Entonces, si aquí a lo mejor dentro de la CERT hay una verificación que toma mucho tiempo de ejecución, yo puedo perfectamente, cuando compilo eso para producción, eliminar las aserciones y ese CERT es como si nunca existiera, mejora el rendimiento, por ejemplo. Ojo, eso implica algo también, ¿no? Eso implica que uno no debería hacer lógica crítica en las aserciones. ¿Lo ven? O sea, uno no debería poner lógica dentro de una aserción que es necesaria para que el programa funcione bien. Porque si uno pone lógica en la aserción necesaria para que el programa funcione bien y alguien viene y desactiva las aserciones, el programa va a dejar de funcionar y el resultado va a ser muy confuso porque no vamos a tener ni idea de dónde está el problema. ¿Lo ven? Entonces, ojo con eso. Las aserciones son muy útiles. Yo en lo personal debo admitir que las uso menos de lo que debiera. Pero son muy útiles porque es una forma de curarse en salud respecto a ciertos estados, ciertos invariantes. O sea, hay que garantizar que siempre que entro a esta función se debe cumplir esta condición. O que si antes de entrar a este lazo se tenían que cumplir estas cosas, al salir de este lazo también es invariante, también se debería cumplir esto. ¿Ok? O hay que garantizar que la salida, el resultado de esta función nunca debe ser negativo. Porque si es negativo, eso es un desastre. ¿Ok? Entonces pongo una aserción. ¿Lo ven? El poner aserciones es una forma indirecta de probar también. Y de hecho hay una técnica que a mí me parece genial que se llama random testing. Pruebas aleatorias. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense, por ejemplo, cómo están probando compiladores. Resulta que los compiladores están llenos, están minados de aserciones. ¿Ok? De esas verificaciones de sanidad o de limpieza. ¿Ok? Entonces lo que hacen es que toman un programa con la gramática, por ejemplo, de C++, si están generando, si están probando el compilador de C++, y generan programas de C++ aleatorios. No me interesa lo que hagan los programas, ¿se dan cuenta? No me interesa. Lo único que me interesa es que la sintaxis del programa generado es un programa válido en C++. Que eso corra, no corra, que haga algo, no me interesa. ¿Se dan cuenta? Y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, porque yo puedo generar programas muy complejos o programas muy locos y pasárselos al compilador y ver si el compilador se estrella o no se estrella. ¿Se dan cuenta? A lo mejor no puedo verificar que el código objeto generado sea el correcto. ¿Lo ven? Pero puedo verificar si se estrella o no se estrella, porque como el compilador está minado de aserciones, ¿ok? Básicamente, si mi programa genera la violación en alguna aserción y mi programa tiene una sintaxis de C++ válida, eso es definitivamente un bug en el compilador, que lo puedo reportar porque inclusive tengo el programa que produjo, la entrada que produjo que el compilador se estrellara. ¿Lo ven? Entonces esa técnica se llama random testing y es muy interesante para encontrar bugs que manualmente probablemente jamás vayamos a encontrar. Y depende del tener este tipo de condiciones, este tipo de validaciones dentro del código fuente. Inclusive si investigan un poco en la literatura y buscan cuál es el radio de la proporción de aserciones versus líneas de código, se van a dar cuenta que en sistemas, en software como los manejadores de base de datos, como los compiladores, esa proporción es muy alta, muy muy alta. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Bien. Entonces, bueno, con eso tenemos una idea un poco de lo que está pasando con la cobertura de código. Quizás vamos a ver si logramos encontrar, no sé, algo donde podamos decir que
Our Model, por ejemplo. Vamos a ver, Our Model tiene un 50% de cobertura de código, es una clase relativamente crítica. Vamos a tratar de entender por qué tiene un 50% de cobertura de código. Entonces, bueno, vamos a ver el constructor. Ok, eso no es muy crítico. Este método que parece que tiene, se ve que tiene complejidad ciclomática alta y se ve que hace algo complejo, está cubierto al 100%. Este método también está cubierto al 100%. Un getRow no está cubierto. Un getOurList no está cubierto. GetOurBlock, que es complejo, sí está cubierto. Y este otro getOurBlock, por ejemplo, no está cubierto. Y este método se ve complejo. Entonces, si se ponen a pensar, lo que me está diciendo esto es: hey, mira, no te preocupes mucho por esto, realmente. Revisa, puede ser que esto ni siquiera esté siendo usado, puede ser que ni siquiera haga falta y simplemente podemos eliminarlo. Y toma este método y, por lo que más quieras, por favor, escribe un test sobre ese método. Primero, porque les puedo garantizar que en estos momentos tengo una ligera idea, yo lo escribí, y en estos momentos tengo una ligera idea de qué es lo que hace. Dentro de 2 meses no voy a tener ni la menor idea de qué diablo se supone es lo que debería hacer. En cambio, si tengo un test, muy probablemente pueda mirar el test y acordarme fácilmente de qué es lo que hace. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que son los tests, inclusive cuando pensamos en términos de especificación? O sea, tengo un test que no solo prueba el software, sino que si ese test está bien escrito, me puede servir de especificación de ese software. Me puede permitir dentro de un par de meses mirar el test y entender: ok, lo que hacía getOurBlock es que dadas tales cosas, devuelve tales otras cosas. ¿Ok? Y entonces yo puedo venir y tratar de modificar esto o arreglar un bug con la seguridad o la tranquilidad de que tengo un conjunto de tests que me garantizan que la funcionalidad anterior no se rompe. ¿Ok? Es muy poderoso. Es muy poderoso. Y de nuevo, o sea, yo quiero hacer énfasis en el hecho de que hay que cuidar muchísimo la calidad interna del código. A veces uno, por ir rápido, la descuida. Inclusive, en mi caso, después de muchos años de estar echando código, uno tiende a hacer eso. Y les puedo asegurar que al final de ese túnel lo que hay es una pared de este tamaño y uno se termina estrellando de frente con la pared. Es preferible ir un poco más lento, pero ir sobre seguro, a ir muy rápido y estrellarse en las curvas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre la cobertura de código? Fíjense que buena parte de la evaluación del proyecto va a estar asociada a esto. O sea, ¿qué quiero yo hacer en el proyecto? Bueno, yo voy a agarrar al final del semestre, voy a tomar el producto, voy a hacer esto. ¿Ok? Y para que se ganen esos puntos, deberían tener aquí en la cobertura. Yo les soy sincero, yo me conformo con al menos un 70% de cobertura de código. ¿Ok? Con al menos un 70% de cobertura de código. Entonces, noten que eso nos fuerza a programar bien. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos todas las reglas del juego mezcladas en la misma clase donde ponemos la interfaz de usuario? Probar interfaz de usuario, aunque se puede, y vamos a mostrar unas técnicas quizás, y ustedes vieron el navegador, por ejemplo, corriendo solo el otro día, pero probar interfaz de usuario no siempre es trivial, al menos no automáticamente. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo todas las reglas del juego, toda la lógica del juego, en la misma clase que hace la interfaz de usuario? ¿Va a ser fácil o va a ser difícil probar la lógica del juego automáticamente? Va a ser difícil. Entonces eso nos fuerza a pensar en términos de arquitectura de software. Ya va, pero es que la lógica del juego no debería estar pegada, acoplada a las clases de la interfaz de usuario. Deberían ser dos cosas distintas, dos clases distintas, bien definidas, con responsabilidades bien definidas. Porque de esa manera yo puedo correr pruebas automatizadas sobre la lógica. ¿Ok? Sin tener que preocuparme mucho quizás en correr pruebas automatizadas sobre la interfaz, que puede que me sea un poco más costoso. Que no es que no se deba hacer, se podría hacer, pero puede que sea un poco más costoso. ¿Lo ven? Lo que trato de decir. Entonces, al tratar de obtener buena cobertura de código, lo que sí puede suceder, quizás, es que estemos generando buenas arquitecturas, porque estamos probando. Incrementar la testeabilidad, la facilidad de prueba, nos fuerza a tener buenas arquitecturas.
Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos de los mocks, etcétera, y hay un par de buenos ejemplos que vamos a discutir el viernes al respecto. ¿Ok? Bien, algunas herramientas de cobertura de código del mundo Java, por supuesto. En nuestro caso, no sé si Clover, les soy sincero, está cubriendo otros lenguajes, ¿eh? Clover es de una empresa que se llama Atlassian, que tiene unas herramientas, en mi opinión, muy buenas, lamentablemente pagas y privadas, pero bueno, nada es perfecto. EMA, SLEMA son públicos, solo hace cobertura de ramas, no hace cobertura de caminos. En mi opinión, no es quizás tan crítico hacer cobertura de caminos, es costoso. Si se pudiese, genial, pero es costoso. Coverlipse es otra herramienta que también hace cobertura de código. No sé si está funcionando hoy en día, yo tengo tiempo ya trabajando con SLEMA. Y bueno, pueden encontrar una lista de otras herramientas allí. Y les puedo asegurar que para otros lenguajes de programación hay herramientas que hacen cobertura de código. Inclusive he encontrado herramientas que hacen cobertura de código para Prolog, ¿ok? Pero Python, Ruby, JavaScript, etcétera, hay herramientas muy buenas que también hacen cobertura de código y pueden buscar. Bien, con eso terminamos esto.